Hola, mi nombre es Santos Casado y en este breve vídeo, en 6 o 7 minutos, queríamos compartir con vosotros algunas ideas sobre las oportunidades que ofrece la divulgación científica como aliada, como una herramienta más, entre otras, por supuesto, pero como aliada para los trabajos, los proyectos en los espacios naturales y en particular en los espacios naturales protegidos. La idea es que a menudo, dándonos cuenta o sin darnos, en centros de visitantes, en centros de interpretación o en actividades educativas, comunicativas, de interpretación del patrimonio que se realizan en estos espacios, estamos poniendo en juego herramientas o modalidades de divulgación científica. Y viceversa, la divulgación científica puede encontrar un aliado en esos espacios naturales, digamos un escenario particularmente adecuado para ese tipo de actividad. Es muy habitual ir a un centro de visitantes vinculado a un espacio natural y encontrarnos pues, una muestra de la fauna de ese lugar a través de animales disecados que se muestran en unas vitrinas, tal como pues, se ha hecho en los museos de historia natural pues, desde el siglo XIX. Esta modalidad, que puede parecer un poco anticuada, pues, es perfectamente válida y no es más que una entre muchas modalidades, las más modernas, las más recientes, normalmente más interactivas, más participativas, en las que los visitantes pueden ponerse un poquito en el papel de los investigadores y asomarse a la información o a las cuestiones relevantes de ese espacio natural a través de la ciencia. Por tanto, en esos casos estaremos haciendo divulgación científica. Quizá deberíamos empezar por aclarar o precisar un poco qué entendemos por divulgación científica. Lo haremos de una manera muy sencilla. Básicamente es todo aquel proyecto, toda aquella actividad en la cual la ciencia se sale un poco de sus cauces habituales. No es la ciencia que hacen los científicos en sus laboratorios, universidades, centros de investigación, sino es la ciencia en otros sectores o con otros actores de la sociedad. La ciencia en los medios, la ciencia en la educación, la ciencia en la calle, la ciencia en la política, ¿por qué no? Siempre que la ciencia se sale un poco de sus cauces habituales y toma contacto con otros sectores de la sociedad, estamos haciendo, lo sepamos o no, divulgación científica. Y uno de los ámbitos donde esa posible interacción entre la ciencia y la sociedad se puede dar de una manera más natural, valga la redundancia, son los espacios naturales, por muchas razones que creo que son fáciles de adivinar, y especialmente los espacios naturales protegidos, porque ahí tenemos pues, una serie de recursos, de medios, y también unos objetivos de educación, de comunicación, en los cuales la divulgación científica puede ser, como digo, una aliada. De manera que es fácil entender que hay muchos casos, muchos ejemplos en los que nos podemos inspirar, y también muchos proyectos que podemos plantear de nuevas para hacer divulgación científica en nuestros espacios naturales. Ahí tenemos, como digo, muchas posibilidades, muchos formatos, por ejemplo, ¿no? Podemos hablar de exposiciones, podemos hablar, que son las típicas en los centros de interpretación, donde suele haber algún tipo de exposición disponible, pero publicaciones, vídeos, charlas, actividades guiadas, talleres, en fin, una infinidad de formatos a considerar o a tener en cuenta. Y voy a hacer solamente hincapié en uno de ellos, porque me parece que han tomado especial importancia en los últimos años en relación con los espacios naturales, que es el de la ciencia ciudadana, ¿no? Que sería uno de esos formatos en los que la participación de las personas es más activa, es más interactiva, digamos que se ponen en el papel por unos momentos de los investigadores y participan en la propia empresa científica al servicio de unos objetivos de conocimiento, pero que en realidad también tienen un objetivo digamos, reflexivo sobre sí mismos, que es aprender y también, ¿por qué no?, disfrutar. Ciencia ciudadana, lo subrayo, le doy un poco un foco especial en relación con los posibles formatos a tener en cuenta, con una salvedad, y es que si nos embarcamos en un proyecto de ciencia ciudadana, hemos de tener en cuenta que tenemos que atender a la gente, darle unos resultados, darle un feedback al final. Por tanto, son proyectos a acometer cuando tengamos los medios, la capacidad, el tiempo, los recursos. Si no los tenemos, es mejor optar por formatos quizás más sencillos que también están disponibles. Porque también hay muchos estilos de divulgación científica. Podemos hacer una divulgación científica más seria, sin que yo quiera decir aburrida, o podemos hacer una divulgación más informal, incluso humorística. De hecho, hay algunos divulgadores que han adoptado este estilo humorístico casi como marca de la casa, que hacen monólogos de divulgación o comedia de divulgación. Si a alguien le gusta, pues puede tirar por ahí. Pero hay otros estilos igualmente válidos donde el humor
pues puede estar presente, pero de una manera más dosificada, o estilos, como digo, más serios, más formales, sin que por ello supongamos que son aburridos. Y también hay niveles, y esto es una cosa que hemos de considerar cuando diseñemos nuestro proyecto y nuestra actividad. Puede haber una divulgación científica de un nivel más alto, más exigente, que exija de la persona que se implica una atención o unos conocimientos previos, o un interés o una disposición más elevados, y niveles más sencillos, más para todo el mundo, que exigen un menor esfuerzo y con los cuales podemos llegar a más gente. Yo recuerdo hace años, porque ya tengo una edad, había una revista de divulgación que se podía comprar en cualquier kiosco, Investigación y Ciencia, que era la versión española de Scientific American, que requería del lector pues una cierta implicación, un cierto nivel. Y al mismo tiempo hay otra revista que ha durado más tiempo, muy interesante, también de divulgación científica, pero con una orientación mucho más popular, mucho más extensa y por tanto un nivel más básico, más sencillo. Y por último está la cuestión clave de los recursos. ¿Con qué recursos contamos? ¿Con qué presupuesto contamos? Medios materiales, medios humanos, la instalación, los equipamientos, ¿no? Esto no debe ser un óbice para que nos embarquemos en un proyecto. Se puede hacer divulgación científica con 1.000 euros y con 1.000.000 de euros. Depende del proyecto. Incluso estoy por decir que se puede hacer divulgación científica con 0 euros, porque para sentarse y hablar no nos hace falta prácticamente presupuesto. Puede haber intervenciones muy sencillas, de presupuesto muy reducido y que sin embargo sean muy efectivas, ¿no? El típico panel interpretativo, cuando tiene un contenido científico, por ejemplo, como podemos ver en la imagen, un panel con información científica, geológica en este caso, que nos ayuda a interpretar un paisaje, un territorio, y por el cual pasan centenares, miles o decenas de miles de personas que obtienen una experiencia significativa y por tanto nos encontramos ante una divulgación científica exitosa y muy sencilla. Hasta el super megacentro de interpretación dotado de una exposición con unos medios audiovisuales apabullantes. Es una modalidad que hace unos años se puso bastante de moda, especialmente entre las administraciones públicas, en algunos espacios protegidos, que se dotaron de centros de investigación muy aparatosos, y evidentemente, si quieres hacer eso, pues necesitas de unos recursos y de un presupuesto muy elevado, y puede dar buenos resultados. Pero no tiene por qué ser, digamos, el paso previo, el tener unos recursos de mucha cuantía, de mucho dinero o de mucha capacidad logística. Por tanto, formatos, estilos, niveles y recursos muy variados a nuestra disposición para elegir los que nos convengan en cada caso y ponernos a trabajar. Porque, como decía al principio, tenemos una ventaja muy importante, y es que la naturaleza, el espacio natural, nos va a dar seguro oportunidades muy buenas para abordar estos proyectos de divulgación. Nada más, espero que haya sido de vuestro interés. Muchas gracias y hasta una próxima ocasión.